Buenos días, buenas noches. Este es un mensaje de respuesta a sus reflexiones sobre la universidad durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983. Antes de pasar a sus reflexiones, a una mirada sobre sus reflexiones, quisiera en primer lugar destacar que hay una serie de personas, ustedes lo saben, que han sido muy constantes, que han hecho el esfuerzo por sostener la actividad en los foros. La verdad que es muy importante y quiero reconocerlo. Ese grupo de personas es un grupo determinado, no es todos los 90 y pico de personas inscritas, pero es importante que sepan esas personas que yo las conozco, las leo habitualmente y estoy muy contento por ellos y por el esfuerzo que han realizado. Dicho esto, quiero hacer una mirada más general. Yo he notado que hay una comprensión bastante clara sobre las características de los cambios en la historia universitaria durante el periodo comenzado con el golpe de Estado en 1976. ¿Sí? Es decir, ustedes han mostrado en sus respuestas una comprensión general. En este sentido, he visto que la primera de las preguntas que nos convoca, es decir, qué relaciones señalan los textos entre catolicismo y gestión universitaria. Bueno, hay un grupo que tiene un abordaje muy profundo y hay otro grupo que tiene un abordaje, diríamos, más superficial de la cuestión, ¿sí? ¿En qué consiste el abordaje superficial? Bueno, en señalar que simplemente eran católicos, en señalar que habían trabajado de alguna manera en alguna institución católica y punto final, ¿sí? Las miradas más intensas o más profundas sobre este fenómeno, sobre esta relación, han destacado esas dimensiones que les decía hace un rato, ¿sí? Es decir, la religión a la que escribían, su encuadramiento en instituciones previamente, pero también las concepciones del mundo, de la sociedad, propias de las versiones más conservadoras del catolicismo, ¿sí? Con fuerza en la tradición occidental, cristiana, la idea de la jerarquía, ¿no? Es decir, todas esas ideas y nociones propias de un orden y la importancia del orden que están presentes en los discursos de, por ejemplo, los rectores, ¿sí? Que analiza Pablo Buchbinder. Esto nos lleva naturalmente a pensar en términos de la segunda pregunta, que es cuál era la caracterización y postura de la última dictadura sobre la reforma universitaria en 1918 y su herencia institucional. La dictadura del 76 fue profundamente contraria a la reforma universitaria del 18 y su herencia institucional. ¿Por qué motivos fue contraria? Bueno, en principio porque era contraria a la idea de una democracia universitaria, a la idea del cogobierno con participación estudiantil, a la idea de la autonomía universitaria, a lo que luego se llegó, que fue a la gratuidad, ¿sí? También era contraria a esas ideas, ¿sí? Sobre todas las cosas, lo que veía la dictadura allí, como veía también la misión Ivanisevic y muchos anticomunistas del siglo XX, piensen en términos de la discusión de la Guerra Fría, es que en el llamado a la participación estudiantil que hacía la reforma universitaria, en el estímulo de la participación política estudiantil, era el terreno donde crecía lo que la dictadura llamaba la subversión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay una cuestión política. Y en otro sentido hay una cuestión también político-ideológica más profunda que tiene que ver con la consideración de que los estudiantes, como sabían menos de los temas que se trataban en la universidad, no podían participar del cogobierno, ¿no? Y había una suerte de jerarquías naturales
decían algunos textos, ¿no? Jerarquías en la vida universitaria que no podían saltarse, ¿sí? Que implicaba todas las actividades, no solo las actividades relativas al conocimiento de una profesión o de una ciencia, sino a toda la vida social, ¿sí? En la universidad, es decir, al cogobierno y a la participación política. Bueno, las universidades debían estar dirigidas por los profesores de acuerdo a los lineamientos que trazaba el gobierno nacional, ¿sí? Este, entonces, la herencia de la reforma es totalmente contraria a eso. Según Pablo Buchbinder, ¿no? Hay ciertas ideas sobre el orden, ¿no? Esta es la tercera pregunta, ¿no? Las intenciones sobre el orden en las universidades que expresaron los rectores Lennon y González y Rodríguez Varela, ¿sí? Y bueno, y ahí podrán ver que la idea sobre el orden es una especie de anuencia pacífica, de no política, no participación colectiva, ¿sí? Una idea de un orden burocrático, fundamentalmente, una institución dedicada a la transmisión del saber y no a ningún tipo de creación de nuevo saber o a la creatividad, ¿sí? Es decir, una institución más parecida a una escuela, ¿sí? Una escuela con mucha disciplina, que a una universidad del siglo XX, ¿sí? Ahora, de las del siglo XX que vivimos aquí en Argentina. Ahora, eh, ¿qué significa esto? Significa que les interesaba, les parecía muy importante a los rectores que los estudiantes estuvieran a favor de la dictadura. Bueno, en principio no, ¿sí? Eso es muy interesante. No es el tema de estos, el tema más importante de estos rectores. El tema más importante es que los estudiantes no rompan la disciplina, sean disciplinados, haya orden en los claustros, ¿sí? Haya paz, ¿sí? Una paz muy particular, porque estamos hablando de un momento de terrorismo de Estado, es decir, simplemente va a haber violencia de un lado, ¿sí? Del Estado, pero que no haya agitación, que no haya movilización, ¿sí? Eso es lo único que les interesa, y que ese orden sea jerárquico, ¿sí? Que ese orden sea jerárquico. Ahora esto nos lleva a, bueno, cómo conseguirlo, y ahí hay varios diagnósticos, ¿no? La pregunta número 4 dice, ¿no? Nos indica una reflexión sobre, según Guadalupe Sella, cuál era el gran problema universitario para mediados de los 70 y por qué lo era, ¿no? Y allí yo vi que ustedes tuvieron en general bastante acierto con el tema de la masificación, ¿no? Los sectores más conservadores de nuestra sociedad, antirreformistas, anticomunistas y demás, ¿sí? Consideraban que la universidad se había masificado, y la masificación hacía imposible la actividad intelectual ordenada, y esto generaba grandes problemas de conducta en las universidades, y se trasladaban a la política, ¿sí? Esto había sido como la cuna de la politización, y lo que había que hacer era lo que nos indica justamente la reflexión sobre el punto 5, ¿sí? ¿Qué fue la política de redimensionamiento universitario y con qué instrumentos se aplicó? Lo que había que hacer era redimensionar. Redimensionar era achicar, ¿sí? Una tendencia de un crecimiento de la matrícula muy pronunciada durante las últimas décadas previas a la dictadura militar. Achicar era sumamente impopular, entonces se llamaba una especie de redimensionamiento. El redimensionamiento es fundamentalmente aplicar cupos, ¿sí? Aplicar aranceles y, bueno, el cierre de muchas carreras y el cierre o traslado de otras carreras a otras unidades académicas, ¿sí? A su vez, esos cierres o esos traslados o cierta intervención sobre la actividad, digamos, intelectual de esas carreras, dio lugar también a un achicamiento de esas matrículas. Entonces tenemos una serie de formas, ¿sí? Donde se aplican cupos y límites
preestablecidos y límites también desde el punto de vista eh, de los, ¿cómo se llama? Eh, de los aranceles, ¿sí? Que van marcando todo un camino para achicar las universidades más grandes. Esto tuvo relativo éxito y la otra parte es la amputación, ¿sí? Cuáles fueron los efectos, ¿no? Se achicó la matrícula, pero también se achicó la gravitación de la actividad científica y de la actividad intelectual de las universidades, perdón, la gravitación de las universidades en la actividad científica e intelectual del país, y se afectó también, obviamente, la actividad científica e intelectual del país, porque se atacó directamente el núcleo de actividades propias de las universidades, es decir, al recortar la actividad científica, al censurar, al desplazar docentes, ¿sí? Al incluso aplicar castigos totalmente ilegales, ¿sí? Por cuestiones políticas, además. Al ejercer el terrorismo de Estado también se crea todo un clima en las universidades y en el país que hace que justamente la actividad intelectual no tenga las condiciones para su desarrollo adecuado, ¿sí? A esto se le suma, naturalmente, como les decía hace un rato, ¿sí? La caída de la matrícula. Ahora, esa caída de la matrícula es interesante ver también cómo crece la proporción de la educación superior privada, cómo crece la educación superior no universitaria, ¿sí? Es decir, ámbitos donde antiguamente los estudiantes iban mucho menos, pero bueno, las condiciones propias de la crisis de la universidad durante la dictadura fueron invitando a distintos estudiantes a ingresar a otras instituciones. Bueno, esta es la respuesta a sus intervenciones, en general bastante adecuadas, ¿sí? Y con esto se cierra la etapa de mis respuestas a sus foros, a sus intervenciones en los foros, y quedo a disposición para que me escriban sobre sus trabajos finales. Les mando un saludo muy grande y espero que sigan bien.